Hola, soy Julián. A mis 82 años, mis propios hijos, por los que sacrifiqué mi juventud entera, me quitaron todo lo que construí y me dejaron en este pequeño apartamento, como si fuera un trasto viejo que ya no sirve. Me borraron de sus vidas después de conseguir mi firma en unos papeles que yo, ciegamente, les entregué creyendo en su amor. El silencio de su abandono duele más que cualquier grito. Es un eco constante en las paredes de esta soledad. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más amas te ve como una carga? Antes de contarte el día en que descubrí la verdadera profundidad de su codicia, esa conversación que escuché sin querer y que me heló la sangre, comenta desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. Mis hijos, Ricardo y Marta, ahora dirigen la empresa que fundé con el sudor de mi frente, Constructora Soler. Me convencieron de que merecía un descanso, que ellos se encargarían de todo para honrar mi legado. ¡Qué gran ironía! Una vez que tuvieron el control total, me mudaron de la casa donde crecieron, esa que construí para nuestra familia, a este lugar modesto y alejado. Argumentaron que era más práctico para un hombre de mi edad. Sus visitas, que al principio eran esporádicas, ahora son completamente inexistentes. Me convertí en una nota al pie de página en sus vidas ocupadas, una obligación que prefieren olvidar. Cada día me siento en este banco del parque, veo a otras familias reír juntas y me pregunto en qué preciso momento me volví invisible para los míos. El verdadero abandono no es la distancia física, sino el olvido intencionado. Lo más humillante no es la ropa gastada que uso o el sándwich que traigo de casa para almorzar cada día. La verdadera humillación es interna, es el recuerdo constante de sus promesas vacías y sus abrazos fingidos. Recuerdo perfectamente la noche en que firmé los papeles. Ricardo me abrazó, algo que no hacía desde que era un niño pequeño, y me dijo al oído: «Papá, ahora nos toca a nosotros cuidarte como te mereces». Marta lloraba, o al menos eso parecía, diciendo que era el mejor padre del mundo. Sentí un orgullo inmenso en ese momento, la sensación de haber cumplido mi misión en la vida. Hoy, esas palabras resuenan en mi cabeza como una burla cruel y despiadada. Me doy cuenta de que no era gratitud lo que veía en sus ojos, sino el brillo inconfundible de la más pura codicia. Sé lo que piensan de mí. A través de viejos amigos que aún trabajan en la empresa, me llegan los ecos de sus conversaciones en las reuniones. Ricardo, mi hijo, siempre impaciente por demostrar que podía superarme, me considera un ancla, un viejo con ideas anticuadas que frenan el progreso de la compañía. Su esposa, Lorena, es aún peor. Es ella quien le susurra al oído que debe ser despiadado para triunfar, que los lazos familiares son una debilidad en el competitivo mundo de los negocios. Y Marta, mi dulce Marta, simplemente sigue la corriente, adicta al lujo y al estatus que la empresa le proporciona, demasiado cómoda en su opulencia para cuestionar la crueldad de su hermano. Han vendido activos que tenían un valor sentimental profundo para mí, como el primer terreno que compré, solo para financiar sus caprichos. Mi rutina es dolorosamente simple. Me levanto temprano, el sol apenas asomando por la ventana de mi pequeño apartamento. Preparo mi café y mi sándwich y camino las pocas cuadras hasta el parque. Siempre elijo el mismo banco, uno de madera desgastada bajo un gran árbol de fresno que me da sombra. Desde aquí, el mundo parece un espectáculo del que no formo parte. Veo a los jóvenes corriendo, a las madres empujando cochecitos, a las parejas compartiendo secretos en voz baja. A veces, alguna persona me sonríe por cortesía, pero nadie se sienta a mi lado. Soy el viejito del banco, una figura anónima y solitaria. Mi única compañía son las palomas, que se acercan sin miedo a comer las migajas que les ofrezco. Ellas no juzgan, no conocen mi pasado ni esperan nada de mí. La gente me ve aquí, con mi ropa sencilla y mi mirada perdida en el horizonte, y asume que siempre fui así, un hombre de pocos recursos que se conforma con poco. No tienen ni la más remota idea de las noches que pasé sin dormir, dibujando planos sobre la mesa de la cocina, arriesgando cada centavo que tenía en un sueño que parecía imposible.
No construí Constructora Soler por una simple ambición de riqueza, sino para crear un legado, algo sólido y duradero que les diera a mis hijos la seguridad que yo nunca tuve. Quería que entendieran el valor del trabajo duro, de la lealtad hacia los empleados que creyeron en mí desde el principio. Pero ellos solo vieron los frutos, nunca se detuvieron a mirar las raíces. Creen que me despojaron de todo, que tienen el control absoluto. Lo que no saben es que un buen constructor siempre guarda una llave maestra. Mi último cumpleaños fue hace 3 semanas. Cumplí 82. En otros tiempos la casa se habría llenado de risas, del olor a pastel recién horneado y del bullicio de los nietos corriendo por el jardín. Este año, la única celebración fue el silencio. Nadie llamó, ni un mensaje ni una tarjeta. Por la tarde me compré un pequeño pastelillo en la panadería de la esquina y le puse una sola vela. La encendí, cerré los ojos y por un momento no supe qué desear. ¿Pedir que volvieran? ¿Desear que sintieran algo? Soplé la llama en la penumbra de mi cocina y el humo se disipó tan rápido como la esperanza que alguna vez tuve en ellos. El sabor del dulce era amargo en mi boca, un recordatorio solitario de una vida que ya no me pertenecía. Este apartamento, que Marta describió como acogedor y manejable, es en realidad una celda con ventanas. Las paredes son tan delgadas que puedo escuchar la vida de mis vecinos, la televisión, las discusiones, el llanto de un bebé. Soy un espectador, involuntario de sus existencias, mientras la mía se ha vuelto muda. Todo aquí es impersonal, elegido por ellos para ser funcional y barato. La mesa de la cocina es de un plástico que imita mal la madera y se tambalea si me apoyo con demasiada fuerza. A veces, por la noche, cierro los ojos e intento recordar el tacto de mi viejo escritorio de roble macizo, la pieza central de mi estudio en la casa. Sentía su peso, su solidez bajo mis manos. Fue allí donde dibujé los planos de nuestro futuro. Ahora todo lo que toco se siente frágil y falso, como el amor de mis hijos. Hace unos días recibí una llamada de Carlos, mi antiguo capataz, un hombre leal que ha estado en la empresa desde que éramos jóvenes. Quería saber cómo estaba, pero su voz sonaba tensa. Intentando ser sutil, me contó que Ricardo había vendido el viejo almacén del distrito industrial. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese almacén fue la primera propiedad que compré, un edificio decrépito que nadie quería, pero que, para mí, simbolizaba el primer ladrillo de mi sueño. Carlos me confesó, con pesar, que el dinero de la venta no se reinvirtió en la empresa. Se usó para comprarle un nuevo auto deportivo a Lorena, la esposa de Ricardo. Vendieron un pedazo de mi historia, de nuestra historia, para financiar un capricho pasajero. Fue como si hubieran arrancado una página del álbum familiar y la hubieran quemado sin pensarlo 2 veces. La influencia de Lorena siempre fue un veneno lento y silencioso. La recuerdo en las cenas familiares años atrás, observando todo con una sonrisa calculadora, evaluando el valor de cada objeto de la casa, de cada conversación. Ella fue quien convenció a Ricardo de que mi sentimentalismo era una debilidad empresarial. Carlos me lo confirmó. Me dijo que ahora ella asiste a todas las reuniones de la Junta, no como parte oficial, sino como la sombra de mi hijo, susurrándole al oído que la lealtad a los empleados antiguos es un gasto innecesario y que la única métrica que importa es el beneficio a corto plazo. Imagino su satisfacción al verme reducido a esto, al viejito del parque, mientras ella se pasea con joyas compradas con los restos de mi legado. Ella no solo quería mi dinero, quería borrar mi huella. Lo que más me duele no es la pérdida del patrimonio, sino la traición a los hombres y mujeres que construyeron la empresa conmigo. Carlos me contó, con la voz quebrada, sobre los despidos. Despidieron a Elena, la secretaria que trabajó a mi lado durante 40 años, la que conocía el nombre de todos los empleados y sus hijos. La reemplazaron con un sistema automatizado. Despidieron a Miguel, el jefe de obra, un hombre cuya palabra era su contrato. Lo consideraron obsoleto. Estas no eran solo personas en una nómina. Eran la familia que yo elegí, el alma de Constructora Soler. Mis hijos, en su ceguera y arrogancia,
están arrancando el corazón de la compañía y reemplazándolo con un mecanismo frío y sin alma. Todo por seguir los consejos de Miriam Sinton Sinta, una mujer que solo ve a las personas como escalones. Hoy, en el parque, vi a un padre enseñándole a su hija a patinar. La niña se cayó y se raspó la rodilla y corrió llorando a los brazos de su papá. Él la levantó, le besó la herida y le susurró algo al oído que la hizo reír entre lágrimas. La escena me golpeó con la fuerza de un recuerdo vívido. Yo, en ese mismo parque, hace 40 años, haciendo exactamente lo mismo con Marta. Recuerdo el calor de su pequeña mano en la mía, su confianza absoluta en que yo estaría allí para atraparla. ¿En qué momento se rompió ese lazo? ¿Cuándo dejó de verme como su protector y empezó a verme como un obstáculo? Esa memoria, tan pura y tan lejana, es la herida que más sangra, porque me recuerda que no solo perdí una empresa, sino que perdí a la niña que una vez me miró como si yo fuera el hombre más fuerte del mundo. Termino mi sándwich y tiro las últimas migajas a las palomas, que se arremolinan a mis pies sin ningún temor. Levanto la vista hacia el horizonte de la ciudad, donde el sol se refleja en el logo de Constructora Soler en lo alto de nuestro edificio más emblemático. Su edificio, piensan ellos. Me ven aquí día tras día y seguramente se sienten aliviados, convencidos de que su plan funcionó a la perfección. Creen que me han dejado sin nada, que soy una reliquia inofensiva, pero mientras los observo desde mi banco, la tristeza ha comenzado a dar paso a una calma fría y decidida. Les di todas las oportunidades para demostrar que eran dignos de mi confianza. Fracasaron. No se dieron cuenta de que un buen constructor no solo sabe cómo levantar un edificio, sino también cómo asegurarse de que los cimientos sean inamovibles. No saben que yo todavía tengo la llave maestra. La semana pasada, mientras caminaba de regreso del parque, pasé por el restaurante más lujoso del centro, uno de esos lugares con manteles blancos y copas de cristal que brillan bajo la luz tenue. Y allí estaban ellos, en una mesa junto a la ventana. Ricardo, Marta y Lorena. Reían a carcajadas brindando con vino caro. Ricardo le contaba una anécdota que hizo que Lorena se inclinara hacia él con una sonrisa de admiración. Marta aplaudía, encantada. Por un instante me quedé paralizado en la acera, bajo la llovizna fría, observándolos a través del cristal como si fueran personajes de una película. Eran mi familia, pero parecían extraños viviendo en un universo al que yo ya no tenía acceso. Ni siquiera miraron hacia la calle. Para ellos, el mundo exterior, el mundo donde yo existía, era completamente invisible. Al día siguiente, algo rompió la monotonía. Sonó el teléfono fijo, un aparato que rara vez uso. Era Miguel, mi abogado de toda la vida, y quizás el único amigo que me quedaba de mi antigua vida. Su voz sonaba grave, diferente. «Julián, necesito verte. Es importante», dijo sin dar más detalles. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miguel nunca llamaba sin un motivo serio. Accedí a reunirme con él en su despacho esa misma tarde. Mientras me ponía mi mejor chaqueta, la menos gastada, una extraña mezcla de aprensión y curiosidad se apoderó de mí. Durante años, mi vida había sido un ciclo predecible de soledad y recuerdos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba a punto de cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero el estancamiento, al menos, parecía haber llegado a su fin. En la oficina de Miguel, el olor a libros viejos y cuero me transportó a otra época. Me sirvió un café y fue directo al grano. Ricardo ha intentado fusionar la empresa con un conglomerado suizo, comenzó mirándome fijamente. Durante la auditoría, los abogados de ellos encontraron algo que Ricardo no esperaba. Hizo una pausa, como si midiera el impacto de sus siguientes palabras. Encontraron la cláusula de la acción de oro. Tuvieron que informarle que cualquier venta, fusión o cambio estructural requiere tu firma personal e intransferible. Legalmente, Julián, tú sigues teniendo el control absoluto. No sentí alegría, ni siquiera sorpresa, solo una profunda y helada confirmación. La salvaguarda que había creado años atrás para proteger mi legado de su impulsividad acababa de activarse. El juego había cambiado, y ellos ahora lo sabían.
La reacción no se hizo esperar. A la mañana siguiente, mientras estaba en mi banco del parque, vi una figura acercándose a toda prisa. Era Ricardo. Nunca venía al parque. Llevaba una bolsa de una tienda carísima y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Papá, te he estado buscando», dijo con una efusividad que me resultó repulsiva. Me entregó la bolsa. Dentro había un abrigo de cachemira y una caja con pasteles finos. «Para que no pases frío», añadió, mientras me ponía el abrigo sobre los hombros. El gesto era tan falso, tan calculado, que casi me reí. Acepté en silencio, asintiendo como si fuera un anciano conmovido por la repentina bondad de su hijo. Él hablaba sin parar de trivialidades, pero yo solo podía ver el pánico en su mirada. Estaba actuando, y lo hacía terriblemente mal. El circo continuó al día siguiente. Esta vez no vinieron al parque, sino que invadieron mi pequeño apartamento. Ricardo, Marta y Lorena, los tres de pie en mi modesta sala, parecían gigantes en una casa de muñecas. Lorena me abrazó, dejando el rastro de un perfume caro en mi ropa. «Ay, Julián, ¿cómo te hemos dejado vivir en este lugar tan sencillo?», dijo, con un tono de falsa conmiseración. Marta, con los ojos húmedos, hablaba de recuperar el tiempo perdido. Me ofrecieron mudarme a un lujoso apartamento en el centro, con vistas a la ciudad y servicio de enfermería a las 24 horas. «Te mereces lo mejor, papá», repetían como un mantra. Yo solo los observaba, sentado en mi viejo sillón, sintiendo el peso de su hipocresía. Estaban intentando comprar mi firma con promesas de confort, sin entender que mi dignidad no estaba en venta. Esa misma noche, me llevaron a cenar al mismo restaurante donde los había visto a través del cristal. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Me sentaron a la cabeza de la mesa y no pararon de llenarme de atenciones. Ricardo le contaba al mesero en voz alta: «Es mi padre, el fundador de todo, un genio». Lorena me cortaba la carne en trozos pequeños, como si yo fuera un inválido. Me sentí como un trofeo que exhibían, un accesorio para su obra de teatro. Cada sonrisa, cada palabra amable, era una humillación más profunda que el abandono. Prefería 1000 veces su indiferencia a este afecto venenoso. Comí lentamente, masticando mi rabia junto con la comida. Ellos creían que me estaban halagando, pero lo único que hacían era confirmar la podredumbre de sus almas. Después del postre, llegó el momento que todos esperaban. Ricardo carraspeó y adoptó un tono serio y confidencial. «Papá, como sabes, la empresa está ante una oportunidad única, una fusión que asegurará nuestro futuro, el legado de la familia Soler». Deslizó sobre el mantel blanco un elegante portafolios de cuero. Lo abrió y sacó un contrato y una pluma de oro. «Solo necesitamos tu apoyo. Tu firma aquí», dijo, señalando la línea punteada. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y codicia. Marta me tomó la mano. Su tacto era frío. Lorena me sonreía desde el otro lado de la mesa, una sonrisa de depredador. Levanté la vista del papel y los miré a los tres, uno por uno, en silencio. Dejé que ese silencio se extendiera, que llenara el espacio entre nosotros, disfrutando por primera vez del poder que me habían devuelto. Dejé que sus miradas ansiosas rebotaran entre mi rostro y el contrato sobre la mesa. El silencio se hizo más pesado que el aire cargado del lujoso restaurante. Era un silencio que yo controlaba, una pausa que los estaba desarmando pieza por pieza. Ricardo apretaba la mandíbula, su sonrisa de vendedor se había congelado en una mueca tensa. Marta se mordía el labio, sus ojos suplicantes, buscando cualquier señal de aprobación en los míos. Lorena, siempre la más calculadora, mantenía una calma forzada, pero sus dedos tamborileaban impacientemente sobre la copa de vino. La pluma de oro, un soborno tan obvio, yacía junto a mi mano. Se sentía fría y ajena. Yo no necesitaba lujos para firmar un documento. Necesitaba una razón, una que ellos habían destruido hacía mucho tiempo. Me tomé mi tiempo, disfrutando de su creciente desesperación, un pequeño pago por años de olvido. Finalmente, Ricardo no pudo soportarlo más. Se inclinó hacia adelante. Su voz, un susurro forzado que intentaba sonar razonable. «Papá, piénsalo. Esta fusión no es solo dinero, es prestigio.
Es llevar el nombre Soler a un nivel internacional. Es asegurar el futuro de tus nietos, que se sientan orgullosos del imperio que su abuelo construyó. Pude ver una diminuta gota de sudor en su sien, a pesar del aire acondicionado. Sus palabras sobre el legado y el orgullo sonaban huecas, un guión mal aprendido. Hablaba de asegurar el futuro de mis nietos, los mismos nietos a los que les habían enseñado que su abuelo era un viejo senil que vivía en un apartamento barato. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Él no estaba vendiéndome un futuro, estaba rogando por salvar el suyo. Viendo que su hermano fracasaba, Marta jugó su carta. Puso su mano sobre la mía, su piel se sentía helada. «Papá, por favor», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían ensayadas. «Recuerdo cuando era niña y me llevabas a las obras los sábados. Me ponías un casco pequeño y me decías que un día todo esto sería mío y de Ricardo, que éramos tu equipo. Aún somos tu equipo, papá». El recuerdo era real, pero su uso era una profanación. Recordé su manita en la mía, la confianza pura en su mirada. En ese entonces, el legado era una promesa de amor, no una cifra en un contrato de fusión. Usar esa memoria, tan sagrada para mí como una herramienta de manipulación, fue la confirmación final que necesitaba. Aparté mi mano lentamente, rompiendo el contacto físico y simbólico. Entonces intervino Lorena con su voz suave como la seda, pero afilada como el cristal. Dejó su copa y me miró con una falsa preocupación que me heló la sangre. «Julián, seamos prácticos. Ya no estás para estos trotes. El estrés de una decisión así puede ser perjudicial para tu salud. Firma y déjanos encargarnos de todo. Te mereces paz, tranquilidad, disfrutar de tus últimos años sin preocupaciones». Su oferta de paz era una amenaza velada. Estaba insinuando que yo era frágil, incompetente, un anciano al que había que proteger de sí mismo. Ella no quería mi bienestar, quería mi capitulación. Quería que yo mismo me declarara obsoleto, que firmara mi propia irrelevancia para que ella pudiera seguir disfrutando de los frutos de mi vida. Fue el insulto más calculado y cruel de toda la noche. Levanté la vista del contrato y los miré a los tres, uno por uno, dejando que mi mirada se detuviera en cada uno de ellos por un momento. Sus rostros eran un mapa de codicia, pánico y desesperación. Finalmente rompí el silencio, pero no con la respuesta que esperaban. Mi voz salió firme, tranquila, con una autoridad que no habían escuchado en años. «Tienen razón», dije lentamente. «Esta es una decisión demasiado importante para tomarla en un restaurante». Hice una pausa y luego di mi orden. «Discutiremos esto mañana, a las 9 en punto, en mi antigua oficina, en la sala de juntas». Me levanté de la mesa, dejando el contrato y la pluma de oro exactamente donde estaban. «Espero puntualidad». Sin más, me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El viaje de regreso a mi apartamento fue un estudio del silencio tenso. Ricardo conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Marta miraba por la ventana. Las lágrimas falsas se habían secado para dar paso a un rictus de frustración. Lorena, en el asiento del copiloto, no dijo una palabra, pero la energía que emanaba era gélida, furiosa. Las máscaras se habían caído. Ya no había sonrisas forzadas ni palabras amables, solo la cruda realidad de su fracaso y su impotencia. Por primera vez en años, no me sentía como un pasajero en sus vidas, sino como el conductor. El aire en el lujoso auto era sofocante, pero yo respiraba con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Estaba de vuelta en el asiento del conductor. Al entrar en mi pequeño apartamento, la soledad no se sintió opresiva como otras noches. Se sentía como un santuario. El abrigo de cachemira estaba tirado sobre una silla, un objeto extraño y sin sentido en mi humilde hogar. No lo toqué. En su lugar fui a mi mesita de noche y tomé el único objeto de valor que realmente me importaba, una fotografía gastada de mi esposa, Elena, tomada el día que inauguramos la primera oficina de Constructora Soler. Ella sonreía, sus ojos llenos de orgullo no por el dinero, sino por el sueño que habíamos construido juntos. «Lo siento, mi amor», le susurré a la foto. Dejé que casi lo destruyeran.
Mañana no se trataba de venganza. Se trataba de honrar su memoria, de restaurar los cimientos que habíamos puesto juntos. Se trataba de dignidad. Llegué a las 9 en punto. Al cruzar las puertas de cristal del edificio de constructora Soler, sentí las miradas curiosas de los empleados más jóvenes, que no me reconocían, y el saludo respetuoso de los más antiguos, que bajaban la vista con una mezcla de lealtad y pena. La sala de juntas estaba en el último piso, con esa vista panorámica de la ciudad que yo había ayudado a construir, ladrillo a ladrillo. Mis hijos y Lorena ya estaban allí, sentados alrededor de la imponente mesa de caoba. El aire era denso, cargado de una expectación casi eléctrica. Ricardo intentaba parecer relajado, pero sus dedos tamborileaban sin cesar sobre la superficie pulida. Marta evitaba mi mirada, y Lorena me observaba con la intensidad de un halcón. No me senté. Permanecí de pie en la cabecera, en el lugar que siempre fue mío, sintiendo el peso de la historia en esa habitación. Ricardo fue el primero en romper el silencio, su voz untuosa y forzada, como la de un vendedor de autos usados. «Papá, qué bueno que llegas». Estábamos a punto de sellar el futuro de la familia, dijo, deslizando de nuevo el contrato hacia mí, junto a la ridícula pluma de oro. Es un momento histórico. El legado Soler se expandirá globalmente. Solo falta tu bendición, tu firma. Su discurso sonaba a un guión memorizado, vacío de toda emoción genuina. Marta asintió con una sonrisa temblorosa, como una marioneta cuyos hilos se tensaban demasiado. Lorena, por su parte, me miraba con una suficiencia que decía, «Firma, viejo, y acabemos con esta farsa de una vez». Esperaban que la majestuosidad de la sala y la presión del momento me doblegaran, que el anciano senil que ellos creían que era, finalmente cediera por cansancio o confusión. Tomé la pluma de oro en mi mano. Sentí su peso, su frialdad. Por un instante, les permití creer que lo habían logrado. Vi un destello de alivio en los ojos de Ricardo, una exhalación contenida de Marta. Luego, con un movimiento lento y deliberado, coloqué la pluma junto al contrato, sin usarla. Empujé suavemente la carpeta de cuero hacia el centro de la mesa. El sonido del cuero deslizándose sobre la madera pulida fue el único ruido en la sala. Un sonido suave pero definitivo, como el cierre de un capítulo. Esta empresa, comencé, mi voz tranquila pero resonando en el silencio, absoluto, no se construyó sobre la codicia, sino sobre la lealtad. Un valor que ustedes, lamentablemente, nunca entendieron. La confusión en sus rostros fue inmediata, un preludio del pánico que estaba a punto de desatarse. «Creen que no sé nada», continué, mirándolos a cada uno directamente, desnudándolos con mi mirada. «Creen que el viejito del parque no se entera de nada. Sé del almacén vendido para comprar un auto deportivo. Sé de Elena, 40 años de servicio, despedida por un correo electrónico. Sé de Miguel, un hombre cuya palabra valía oro, tratado como si fuera obsoleto». Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera como una piedra en un pozo profundo. Y sé de sus visitas al parque, de sus abrigos de cachemira y sus cenas lujosas. No eran actos de amor, eran intentos desesperados por comprar mi firma. Pensaron que mi dignidad tenía un precio, que podían borrar años de abandono con unos cuantos lujos baratos. Se equivocaron, subestimaron mi memoria, pero sobre todo, subestimaron mi amor propio. Abrí mi propio maletín, uno viejo y gastado, que contrastaba con el lujo de la sala, y saqué una sola carpeta. Se la entregué a mi abogado, Miguel, que había entrado silenciosamente y se había colocado a mi lado. Como titular de la acción de oro, anuncié con total claridad, ejerzo mi derecho de veto. La fusión queda cancelada, con efecto inmediato. El rostro de Ricardo se descompuso, pasando del blanco al rojo en segundos. Pero no había terminado. Además, he convocado una junta extraordinaria para mañana. El único punto en la agenda será la reestructuración completa de la junta directiva. Ustedes tres, dije, señalándolos sin emoción, quedan relevados de sus cargos a partir de este momento. La empresa volverá a manos de gente que entiende que los cimientos de un edificio no son solo de concreto, sino de confianza y respeto. El caos estalló.
La máscara de Ricardo se hizo añicos y se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con los puños. «No puedes hacernos esto. Eres un viejo egoísta y rencoroso. Vas a arruinarlo todo», gritaba con la voz rota por la furia. Marta rompió en un llanto histérico, genuino por primera vez en mucho tiempo, suplicando: «Papá, por favor, no nos quites esto. Es nuestra vida. ¿Qué haremos?». Pero fue Lorena quien me lanzó el veneno más puro. Se acercó a mí, sus ojos llenos de un odio gélido. «Te vas a morir solo en ese parque miserable. ¿Lo sabes? Disfruta tu victoria, viejo estúpido. Nos has destruido». Pero tú ya estabas destruido por dentro. Sus palabras eran afiladas, diseñadas para herirme, pero ya no tenían poder sobre mí. Solo veía a 3 extraños desesperados en medio de los escombros de su propia avaricia. No respondía a sus gritos ni a sus insultos. Ya no había nada que decirles. Miguel puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso que valía más que 1000 palabras. Me di la vuelta, dejando atrás sus voces quebradas y su rabia impotente. Caminé hacia la puerta con la espalda recta, sintiendo el peso de años de humillación levantarse de mis hombros. Al salir de la sala de juntas, no miré hacia atrás. El sonido de su mundo derrumbándose se fue atenuando con cada paso que daba por el largo pasillo. No sentía alegría, ni venganza. Sentía una inmensa y profunda paz. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro de Constructora Soler estaba a salvo, y mi dignidad, esa que intentaron pisotear y comprar, estaba intacta. Estaba de vuelta, no para dirigir, sino para proteger. En los días que siguieron, no volví a mi pequeño apartamento. No había triunfo en mi corazón, solo una calma profunda, como la que sigue a una tormenta devastadora. Mi primera acción fue llamar a Carlos, mi antiguo capataz, y a otros hombres y mujeres leales que mis hijos habían descartado. Los reuní en mi antigua oficina, no como un jefe que regresa, sino como un amigo que busca reconstruir. Les ofrecí sus puestos de vuelta, no por caridad, sino porque ellos eran los verdaderos cimientos de Constructora Soler. Algunos lloraron. Yo solo sentí que estaba poniendo las cosas en su lugar, restaurando el alma de la empresa que se había perdido. Mi propósito ya no era construir edificios, sino reconstruir la confianza y la dignidad que mi propia familia había intentado demoler. Mi nueva vida no comenzaba con una venganza, sino con un acto de justicia silenciosa. La caída de mis hijos fue tan rápida como brutal. Despojados de sus cargos, sus tarjetas de crédito corporativas fueron canceladas, sus autos de lujo embargados y sus nombres eliminados del directorio de la empresa. El mundo que conocían, un universo de almuerzos caros, eventos sociales y amistades superficiales basadas en el poder, se evaporó de la noche a la mañana. Ricardo, consumido por una furia impotente, se encerró en su mansión, negándose a enfrentar la humillación. Marta, por su parte, se vio obligada a vender sus joyas y bolsos de diseñador para mantener las apariencias, un goteo lento y doloroso que la despojaba de su identidad. Lo más predecible fue Lorena. A las pocas semanas, al ver que el flujo de dinero se había cortado para siempre, abandonó a Ricardo. Su lealtad, como todo en su vida, tenía un precio que mi hijo ya no podía pagar. Fiel a mi palabra, establecí la Fundación Soler, destinando la mayor parte de las ganancias de la empresa a su causa: construir y mantener hogares dignos y gratuitos para ancianos en situación de abandono. Nombré como nuevo director de la constructora a Alberto, un ingeniero brillante y honesto que había empezado como obrero a mi lado 40 años atrás. Mi trabajo ya no estaba en la sala de juntas, sino en los barrios olvidados, supervisando los planos de estos nuevos hogares, asegurándome de que cada habitación tuviera luz natural y cada jardín tuviera un banco cómodo. No estaba construyendo refugios, estaba construyendo santuarios. Cada ladrillo puesto era una respuesta a mi propia soledad, una promesa de que nadie más tendría que sentirse invisible en la última etapa de su vida, como me sentí yo en aquel banco del parque. Mi vida se transformó por completo. Me mudé a una casa cómoda pero modesta, cerca del parque que había sido mi único refugio. Los que antes me veían como el viejito del banco,
Ahora se acercaban a saludarme con un respeto genuino. Conocían mi historia, no por los periódicos, sino por las acciones que veían a su alrededor. El parque renovado, los programas de becas para los hijos de los empleados, los nuevos hogares para ancianos. Formé amistades verdaderas con otros jubilados, hombres y mujeres con historias propias de lucha y resiliencia. Compartíamos café por las mañanas y jugábamos a las cartas por las tardes. Mi soledad fue reemplazada por una comunidad. Me convertí en el abuelo que mis nietos nunca tuvieron la oportunidad de conocer, rodeado del afecto sincero de personas que me valoraban por quién era, no por lo que tenía. Nunca más volví a hablar con mis hijos. A través de Miguel, supe que sus vidas se habían desmoronado. Ricardo, incapaz de superar la humillación y sin habilidades reales más allá de gastar dinero, cayó en una profunda depresión. Marta, divorciada y socialmente marginada, tuvo que conseguir un trabajo modesto, enfrentándose por primera vez en su vida a la dura realidad de ganarse el pan. Habían perdido no solo la fortuna, sino también el propósito artificial que ésta les daba. A veces, en la quietud de la noche, sentía una punzada de lástima por ellos, no por su pérdida material, sino por su pobreza espiritual. Estaban atrapados en los escombros de su propia codicia, condenados a vivir con el eco de lo que habían destruido por una ambición que los dejó con las manos y el alma vacías. Hoy estoy sentado en un banco nuevo, en el mismo parque, pero ya no me siento como un fantasma. A mi lado, un nuevo amigo, don Manuel, uno de los primeros residentes de la fundación, me cuenta historias de su juventud. El sol de la tarde ilumina los rostros de los niños que juegan en el área que ayudé a construir. Veo la vida florecer a mi alrededor y entiendo la lección final. No guardo rencor, solo una serena comprensión. Puedes construir un imperio con las manos, pero el verdadero valor de un hombre se mide por la dignidad que conserva cuando no le queda nada más. Esa, y no otra, es la única fortuna que nadie te puede quitar jamás, y al final del día es la única que realmente importa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de resiliencia y valor propio, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar la fuerza para reconstruir, incluso cuando el mundo parece haberse derrumbado. Gracias por escuchar. Hoy, mi vida es irreconocible. Ya no soy el fantasma del parque. Me levanto cada mañana con un propósito que va más allá de sobrevivir al día. Mi nuevo despacho no tiene vistas panorámicas de la ciudad, sino que da a un jardín donde los residentes de la primera Casa Soler toman el sol. Paso mis días aquí, no firmando contratos millonarios, sino aprobando menús, eligiendo muebles cómodos y, sobre todo, escuchando. Escucho las historias de vida de personas que, como yo, sintieron el frío del olvido. Ver la gratitud en sus ojos, sentir el calor de una conversación sincera, eso es más valioso que cualquier fusión empresarial. No estoy construyendo edificios, estoy reconstruyendo vidas, empezando por la mía. Y en este nuevo capítulo, cada día se siente como un verdadero hogar. A través de Miguel, mi abogado, me llegan ecos de sus vidas. Ricardo, consumido por la vergüenza y la rabia, se aisló en su mansión vacía después de que Lorena lo abandonara al cortarse el flujo de dinero. Su imperio de apariencias se derrumbó como un castillo de naipes. Marta, por su parte, tuvo que enfrentarse a una realidad para la que nunca estuvo preparada. Buscar un trabajo, pagar sus propias cuentas. Perdió su estatus social, que era el aire que respiraba. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. Construyeron sus vidas sobre cimientos de arena, y cuando la tormenta llegó, todo se vino abajo. Su mayor castigo no es haber perdido la fortuna, sino tener que vivir cada día con la abrumadora vacuidad de sus propias decisiones. Siempre pensé que mi legado sería el nombre Soler, grabado en lo alto de los edificios más imponentes de la ciudad. Qué equivocado estaba. Mis hijos también lo creyeron así, y por eso lucharon con tanta ferocidad por un símbolo hueco. Mi verdadero legado no es el concreto ni el acero, es el sonido de las risas en el comedor de la fundación, es la tranquilidad en el rostro de un anciano
que sabe que no pasará la noche solo. Es la oportunidad que le di a un empleado leal de dirigir la empresa que ayudó a construir. Entendí tarde quizás que un legado no es lo que dejas para la gente, sino lo que dejas en la gente. Y esa marca, la de la bondad y el respeto, es la única que el tiempo no puede borrar. Hoy volví al parque. Me senté en un banco nuevo, uno que la fundación instaló. El sol de la tarde se sentía cálido en mi rostro. A mi lado, don Manuel, un antiguo carpintero y nuevo residente de la Casa Soler, me contaba una anécdota de su juventud. Ya no soy invisible. La gente me saluda, los niños me sonríen. En ese momento de paz, pensé en Ricardo y Marta. Ya no sentía rabia, ni siquiera dolor. Solo una serena distancia, como si viera una vieja película en blanco y negro. Los he perdonado, no porque lo merezcan, sino porque yo merecía liberarme del peso de su traición. El perdón no fue un regalo para ellos, fue el último ladrillo que puse para reconstruir mi propia paz interior. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, tuve una certeza absoluta. La vida me despojó de todo lo que creía importante, mi empresa, mi casa, mi familia. Y en esa desnudez, en esa soledad absoluta en el banco del parque, encontré lo único que realmente me pertenecía, mi dignidad. Mis hijos pensaron que mi valor estaba en una firma, en un número, en una cuenta bancaria. No entendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de mantener íntegro cuando se enfrenta a la nada. Puedes construir un imperio con tus manos, pero la única fortuna que nadie te puede arrebatar es la que llevas dentro, el respeto por ti mismo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de resiliencia y valor propio, por favor, comparte esta historia con esa persona. A veces, recordar que nuestra dignidad no está en venta es el primer paso para reconstruir nuestras vidas. No olvides suscribirte para más relatos sobre encontrar la fuerza en los lugares más inesperados y sobre cómo, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Gracias por haberme escuchado, por haberme acompañado en este tramo final de mi camino. Su atención ha sido, para mí, una forma de compañía.